Bien, lo que está en virtual pueden ver. Sí, ingeniero, se mira. Afirmativo. Sí. Bien, según el temario que tengo acá, hoy toca hablar de semicontrolados y de conversor de controlados también. Entonces, yo voy siguiendo este temario, ¿no? Entonces, vamos a aprender siempre con los semiconductores el control, pero en este caso de DC, pero monofásico. Primero que nada, lo voy a poner en contexto con respecto a los cuadrantes de las máquinas DC. ¿Por qué estos cuadrantes? Porque el ejemplo que les traigo de controlado tiene que ver solo con un cuadrante. ¿Y a qué se refieren con estos cuadrantes? Estos cuadrantes, como pueden ver, en cada cuadrante pues tenemos una característica para motores DC. Por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos un accionamiento en avance, o sea, en un sentido. En el cuadrante 2, dependiendo de las características del control, pues tenemos un frenado en retroceso. En el cuadrante número 3 tenemos un accionamiento en retroceso. Y en el cuadrante número 4 tenemos el frenado en avance. ¿Qué magnitudes manejamos en estos cuadrantes? Tenemos voltaje positivo, voltaje negativo. Tenemos el par, que es representado por la letra M, tanto positivo como negativo. Tenemos la intensidad y también tenemos la velocidad, ¿verdad? La cual pues también puede ser en avance o en retroceso, y con eso lo identificamos con la letra, perdón, con el símbolo más y menos. Para el control de motores van a existir principalmente dos circuitos: controlador de dos cuadrantes o el semipuente, y el controlador de 4 cuadrantes o puente completo. La diferencia entre esos dos controles es que el de 2 cuadrantes, el motor solo funciona en un solo sentido, mientras que en el de 4 cuadrantes podemos cambiar el ángulo de giro. Entonces, esta es la parte de entrar en ¿cómo se llama?, en tema con respecto a esto del control de máquinas DC. Entonces, les voy a dejar acá unos minutos por si alguien quiere copiar. Bien, veamos cómo es las características dependiendo el cuadrante. La imagen anterior corresponde con los 4 cuadrantes de control en un puente completo. En el primer cuadrante que tenemos, fíjense acá la imagen, accionamiento en avance. ¿Qué significa eso? Tanto el par, o sea el torque, como la velocidad van al mismo sentido y con una tensión e intensidad positiva. ¿Dónde puedo sacar eso? Fíjense acá, la corriente es positiva, voltaje es positivo y el par
la velocidad, y el par también es positivo. O sea, las 4 magnitudes son positivas. Esto quiere decir que el motor va a estar consumiendo energía y va a estar girando hacia adelante, le llamamos hacia un sentido. Si nos vamos al cuarto cuadrante, o sea, este de acá, donde dice frenado en avance, ¿qué características vamos a tener? La tensión sigue siendo positiva, como pueden ver acá en la imagen, pero esta vez la corriente es negativa. Por ejemplo, acá está, menos I. Y el par también, esto quiere decir que estamos yendo hacia adelante, o sea, a un sentido, pero el motor está haciendo fuerza en sentido contrario. En este caso puede ser por la inercia, y con lo que se puede decir que se está frenando el motor. Entonces, esas son las características. Es un ejemplo de explicarles cómo, dependiendo en qué cuadrante estamos, podemos deducir, ¿verdad? Si está girando hacia adelante, si está en con características de frenado, etcétera, etcétera. No sé si quedó claro esa parte. Y en este caso, cuando se conecta un motor, a veces si no se conecta eso, a veces podría ser porque no tiene carga. Entonces sería como por la inercia, podría decir, pero eso es muy diferente. Aquí lo estamos viendo de forma ideal, sin carga. Ya con carga sería de otra forma. ¿Alguna otra pregunta? Les explico esto o les traje esto como introducción porque ahorita vamos a analizar estos circuitos o estos funcionamientos, y todos van a caer en el primer cuadrante porque estamos en una máquina DC, la cual no vamos a cambiar el sentido de giro, y además nos va a estar entregando voltaje positivo, idealmente, ¿no? ¿Alguna duda? Ok. Veamos otras características. En el tercer cuadrante tenemos un caso similar al primer cuadrante, pero esta vez el motor funciona en sentido inverso, con corriente, tensión y velocidad, y el par en el mismo sentido, mientras que el segundo cuadrante pasa lo mismo que el cuarto. La velocidad es negativa, pero el motor está aplicando un par positivo, con lo que estamos frenando. Entonces, así para cada uno de los cuadrantes va a existir un tipo de control, en el cual, dependiendo de los elementos, podríamos caer en cualquiera de estos cuadrantes. Entonces, hablemos de algo que ustedes pues ya manejan, ¿verdad? El rectificador no controlado. Esta era una pregunta también del parcial que les puse, de ambas pruebas, en cual les decía que existían rectificadores no controlados y controlados. ¿Por qué decimos que este no es controlado? Si usted se fija, está compuesto por un transformador que está simulando una señal de AC, la cual está adecuada para nuestro circuito, y además está compuesto por 4 elementos semiconductores que en este caso son diodos. Y tenemos a la salida una carga resistiva. ¿Por qué decimos que no son controlados? Porque simplemente por su naturaleza de funcionamientos, ellos a superar su voltaje de umbral me van a entregar algo a la salida, lo cual pues va a ser el 100% de su funcionamiento. No lo puedo controlar o limitar diciéndole solo entregarme 50, 30%. Simplemente él por su naturaleza va a actuar y me va a entregar todo. De esa forma yo lo puedo explicar a qué me refiero con un rectificador no controlado. No sé si hay alguna duda con eso. ¿Qué elementos son esos? Diodo. Entonces, ahí estaríamos hablando con un rectificador no controlado de onda completa, ¿no? Ok, ¿cómo funciona este circuito? Como retroalimentación, acá tenemos, pues usted sabe que la característica de una señal AC es que está cambiando su polaridad en el tiempo. Entonces, en algún momento yo voy a tener más, menos, y van a estar en trabajar el D1 y D4, y lo cual pues me va a generar una corriente IS que va a estar circulando como aparece ahí con el color rojo. Cuando cambia la polaridad en la señal AC, va a trabajar D2 y D3, siempre y cuando tengamos una carga resistiva. No sé si hay alguna duda con eso. No. Entonces, ¿por qué le llamo no controlados? Por esto. Mi señal es azul, es mi señal de entrada del transformador UE,
Mi salida US es lo que tengo acá en la carga resistiva y la IS es la corriente. Si usted se fija, es un rectificador de onda completa en la cual pues, los semiciclos negativos los hace positivos, como pueden ver en la señal azul. ¿Qué característica tenemos con la corriente? Que también tiene un comportamiento pulsante. Cuando se hace un cruce por cero, pues la corriente tiende a cero y a medida que pues, vaya el otro semiciclo, la corriente tiene un máximo y un mínimo. Por eso se le llama pulsante. La potencia, pues, si ustedes se fijan, es corriente por voltaje, que es esta señal verde, y pues si en algún punto nos cruces por cero, como pueden ver en la imagen, no tengo ni voltaje ni corriente, pues no tengo potencia. ¿Por qué le llamaba a esto no controlado? Por lo que les decía, por su característica o su naturaleza, él me entrega todo el voltaje y toda la corriente. No lo puedo limitar de alguna forma. No sé si está claro, ¿alguna duda? No sé si alguien quiere copiar esto o solo dejo los gráficos. Los que están en virtual, ¿alguna duda? Bien, acá está el diagrama por si alguien lo quiere dibujar. ¿Por qué funcionan solo dos? No sé si han preguntado usted alguna vez eso. ¿Por qué solo trabajan dos en un semiciclo y en el otro semiciclo trabajan otros dos? ¿Qué tiene que ver la polaridad con los diodos? Ok. Como por ejemplo en la primera imagen, de 2 y de 3 quedan en inversa, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar ahorita a los rectificadores monofásicos, pero semicontrolados. ¿Por qué se le llama semicontrolado? Porque, por la simple razón, mejor dicho, de que solo me va a entregar voltaje positivo. Por eso se le llama rectificador monofásico semicontrolado. Los rectificadores semicontrolados son un tipo de convertidor de un solo cuadrante. Por eso le estaba haciendo la introducción de los cuadrantes. Tiene una misma polaridad de voltaje y de corriente de salida. Pero vamos a ver, idealmente, que eso de la corriente, pues en algún momento puede ser que no sea corriente positiva. Ya vamos a ver por qué. Este tipo de configuración está compuesto por 2 tiristores en la parte superior de la rama y 2 diodos en la parte inferior. Su nombre se deriva que solo la mitad de los componentes tiene el control del ángulo de encendido, o sea, del ángulo de conducción, y el ángulo, yo les hago la mención que es tiempo. En la imagen vamos a poder observar que está conectada a una carga resistiva e inductiva, que al final pues lo que queremos hacer es simular pues un motor, ¿verdad? Con la carga inductiva. Entonces, vuelvo a repetir acá resumiendo este párrafo, le llamamos semicontrolado porque solo nos entrega voltaje positivo, no podemos hacer la inversión de giro y este está compuesto por 2 tiristores y por 2 diodos, ¿verdad? En los cuales pues los tiristores tendrían que tener un circuito aparte de control para poder manejar el ángulo de conducción y el de disparo. Esta configuración tiene como característica que en la carga, como les mencionaba, nunca va a haber tensión negativa, solo positiva, y que si analizamos cada semiciclo vamos a poder observar
el comportamiento de su funcionamiento. Entonces, por favor, no se nos olvide esta característica general, que nunca vamos a tener tensión negativa en este rectificador semicontrolado. Semicontrolado, les vuelvo a repetir, significa que no hay voltaje negativo. Bien, veamos cuál es el diagrama. Este es el diagrama de un rectificador monofásico semicontrolado. Pero acá le pueden poner entre paréntesis que sería un rectificador semicontrolado con carga resistiva. Ya vamos a ver cuando nosotros le pongamos una carga inductiva en serie, que además se le agrega un elemento para poder suministrar siempre corriente. Entonces, veamos, acá tenemos estos elementos que tienen como esta palanquita, son los tirisores, ¿verdad? Y esa palanquita es el terminal de la compuerta, en lo cual nosotros necesitamos elaborar un circuito de control para la activación. Aquí es la diferencia con respecto a los no controlados, porque mediante un circuito de control, ya sea analógico o digital, yo puedo mandarle a decir al tiristor, activate a cierto tiempo. Y cuando digo tiempo, es el ángulo de conducción. Y cuando digo que se apague, es el ángulo de disparo. Esos términos quiero que los manejen bien. Vuelvo a repetir. Ángulo de conducción es cuando el tiristor está funcionando. Y ángulo de disparo es cuando el tiristor está apagado. Eso no lo olviden, por favor. Inge, el ángulo de disparo es cuando está apagado, pero inicia su conducción. Permitidme, voy a cerrar la puerta cuando te alcance a escuchar. Sí, mi pregunta es, bueno, el ángulo de disparo es cuando está apagado, pero inicia la conducción. Cuando pasa ese tiempo de ángulo de disparo, o sea, pasan ese tiempo, es que se activa y comienza a conducir. Así es. Entonces, ¿solo querías confirmar o qué? Sí, confirma. Esa es la consulta, ¿verdad? Que como dijo que era cuando está apagado, pero es cuando todavía está apagado, pero inicia a conducir. Cuando se está preparando para conducir, digamos, en este caso. Ya. Y aquí les traigo unas imágenes también para que les quede un poco más claro eso. ¿Alguna duda con eso? Bien, entonces ahora veamos un nuevo término antes de comenzar a analizar esto con carga resistiva e inductiva. Sienten el ruido ese. Sí, se escucha. Permítanme.
Vamos a hacer por cámara.
Y ahora me escuchan. ¿Hola? Ingeniero, se escucha. Ok. Sí, ingeniero, se escucha. Aquí la ventana. Gracias. Gracias. Bien, las disculpas del caso, ya se solucionó esto. Gracias también. Bien, les mencionaba lo del diodo en marcha libre. ¿Por qué? ¿Por qué lo del diodo en marcha libre? Porque para una carga inductiva, tenemos el fenómeno de que se carga, ¿verdad? Una bobina se carga y acumula en este caso corriente. Entonces, ahí pueden ver. No, ingeniero, no se ve nada ahorita. No está presentando. ¿Y ahora? Tampoco. ¿En el centro cuánto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, ya. Ahora sí, ingeniero. Hoy sí. Ahora sí. Ok. Pues sí. Vale. Entonces, el diodo de marcha libre o de descarga, o flipback creo que también se le denomina, son elementos de descarga, pero exclusivamente para las bobinas. Más o menos tiene el funcionamiento. No sé si se han visto algunos circuitos de control en los cuales se ocupa relé y en paralelo a un relé se le coloca un diodo en inversa. Pues más o menos tiene que ver esto, solo que este es aplicado para bobinas. ¿Por qué? Bueno, no sé si ya han escuchado ese diodo de marcha libre. Sí. Flipback creo que es la traducción, ajá. Entonces, bueno, si ya tienen la noción, pues a los demás pues les voy a explicar un poco para ponerlo en contexto. Y esto significa que se encarga de entrar en conducción cuando el circuito se abre y la bobina se descarga en el campo magnético creada de forma de corriente eléctrica. Veamos acá el ejemplo. Tenemos un circuito sencillo, una fuente de voltaje, un switch, un diodo, una carga resistiva e inductiva. Pero, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, cuando se cierra este switch, se va a cargar la bobina, ¿verdad? Va a acumular corriente, y cuando el switch se abra, es cierto, no va a haber circulación de corriente, pero como la bobina ha consumido corriente, va a querer descargarse, y a veces esa carga de corriente es demasiado alta que puede hacer que, por el potencial que también tenga acumulado, circule una corriente acá, puede dañar el diodo o algunos otros elementos que tengamos en serie. Entonces, para evitar eso, se coloca este diodo acá de forma paralela, y puede ser que este diodo, como lo puedan ver ustedes, esté en inversa con respecto a la fuente, pero con respecto a la bobina queda indirecta. ¿Por qué? Porque la polarización de la bobina es más menos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que la corriente circule en ese sentido. Y toda esa corriente que puede dañar a los elementos que tengamos en serie, no pase hacia esta parte de la rama, sino que, ¿por qué no va a pasar a esa parte de la rama? Porque lo va a encontrar como circuito abierto, y de tanto estar circulando el flujo de electrones, se va a descargar en esta resistencia mediante consumo ¿cómo se llama?, de potencia o disipación de calor, ¿verdad? Entonces, es por eso que se coloca de esta forma. Vuelvo a repetir, el diodo está en inversa con respecto a la fuente de alimentación, pero en directa con respecto a la polarización de la bobina. Para que quede más claro, de esta forma, como va a quedar en directa con respecto a la bobina, se comporta como un interruptor cerrado y la corriente va a estar circulando en esta pequeña malla o malla interna que le podemos llamar acá. Y acá les acabo de explicar lo que les mencioné con el switch, ¿verdad? Cuando el interruptor se abre en un tiempo igual a 0, la corriente del circuito, tiende a decaer a través de la carga. Y esta caída de corriente a través del inductor da como resultado el desarrollo de un voltaje inverso a través de los terminales del inductor, más menos.
Y este voltaje inverso a través de la terminal del inductor hace que el diodo de rueda libre, así como ha mencionado el compañero, se polarice en forma directa. Por lo tanto, el diodo de marcha libre se comporta como un interruptor cerrado. Y de esa forma podemos proteger todo lo que esté desde estos puntos de terminales hacia la izquierda, evitando que toda esa corriente, de la cual por efecto del campo electromagnético no sabemos cuál va a ser su magnitud, pueda dañar todos los elementos. No sé si quedó claro esa parte. Sí, por eso les dije que hicieran la relación con respecto a la bobina de un relé con un diodo en inverso. ¿Alguna otra duda? Hay varios términos para poder relacionar ese diodo. Diodo de marcha libre, diodo de carga libre. Hay, como dice acá, el diodo de rueda. Entonces, cuando vean todos esos términos, es esto mismo. ¿Preguntas, dudas? No. Ok, ¿por qué se los planteé? Porque vamos a ver ahorita el rectificador monofásico semicontrolado. Esta gráfica que aparece ahí, en teoría, es la gráfica ideal de este rectificador, en lo cual podemos ver con esta señal en gris, que está también punteada, la señal de entrada, y la señal de azul va a ser el voltaje en la carga. Si usted se fija, ya tiene unos instantes de tiempo, como pueden ver acá en estas regiones, en las cuales la carga, pues, su voltaje es cero. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar ahí cuando entregarle carga o potencia, como quieran llamarle, a lo que tengamos conectado, en este caso la carga. Y la señal que tengo acá es idealmente la de la corriente. Yo les mencionaba que este rectificador supuestamente estaba trabajando en el primer cuadrante, pero debido a este fenómeno de este diodo de marcha libre, en algún momento esa corriente no va a ser positiva, sino que va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? ¿Por qué creen? El circuito original es este. El diodo de marcha libre iría en paralelo acá. ¿Por qué creen que la corriente en algún momento va a ser negativa y no va a ser positiva? Aquí la tengo en el cuadrante positivo, pero en algún momento esta corriente va a ir en esta parte de acá abajo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la descarga? La descarga logarítmica se va a dar entre pi y alfa más pi, según lo que va en la gráfica. Entonces, en ese instante estaría haciendo la descarga del campo. En sentido inverso, ¿no? Exacto, por eso. Porque cuando está en el ciclo negativo, como les dije, que la característica era semicontrolado que solo entrega voltaje positivo, ¿verdad? Pero cuando cambia la polaridad, va a pasar el efecto del diodo de marcha libre. Entonces, esa corriente, sí voy a tener corriente en la carga, pero va a ser un instante negativo. Por lo que les mencionaba acá, esa pequeña malla. No sé si lo logran ver. ¿Sí? ¿Perdón? ¿De qué materia? No, este es control de electrónico de potencia. Ah, perdón. Ok, entonces, es por eso, como lo que mencionaba el compañero. Bien, acá está, cuando tenemos este diagrama, mejor dicho, este circuito con carga puramente resistiva. Ahí no va a pasar el efecto ese del diodo de marcha libre. Si ustedes se fijan, tenemos la UE, que es la señal, pero acá asumamos que esa UE viene de un puente de diodo, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, es una señal de ese pulsante. Y la salida, en estos instantes que está acá, antes del alfa, está apagado. ¿Está apagado quién? ¿Qué elemento está apagado? El tiristor está apagado. En estos instantes. Y luego, cuando pasa ese instante de tiempo que se le llama ángulo de disparo, esta pequeña región de acá es el ángulo de disparo, y todo esto, desde que está apagado hasta que está encendido, es el ángulo de conducción. Entonces, todo este momento yo voy a tener voltaje y corriente, ¿dónde? En la carga. Pero trabajando S1 con D1. Y cuando sea el semiciclo negativo, vas a trabajar S2 y D2. Pero siempre me va a entregar solo voltaje positivo.
¿Por qué? Este sería el cuadrante negativo de la señal AC. Pero si ustedes se fijan, está trabajando, pero ahora va a trabajar S2 y D2. Ya les voy a explicar cómo. Y la potencia, ¿verdad? Porque tengo voltaje y corriente en ese instante. No sé si alguien tiene alguna duda de este gráfico y el comportamiento de eso. ¿No? Lo voy a dejar ahí un minuto por si alguien quiere copiar eso. Vaya, para una mejor comprensión de esto, bueno, no, mejor terminen de copiar esto lo que están copiando. Después vamos con la carga resistiva e inductiva, y ahí van a ver si el diodo ese que les acabo de explicar. Vale, entonces, acá está con carga resistiva e inductiva, y ahí está el diodo que les mencioné que se llamaba el diodo de marcha libre. ¿Qué ven de diferente de este gráfico con respecto a este otro? ¿Qué parámetro cambia? La corriente. ¿Por qué? Exacto. Solo que en algún instante esa corriente va a tender a cero. Allí se les he puesto idealmente que es siempre positivo, ¿verdad? Pero es por lo que estaba mencionando acá, ¿verdad? Para que quede un poco más claro, acá veamos cómo trabaja cuando tengo la polaridad de esta forma. Más menos, la carga la vemos en una sola forma, ¿verdad? Tanto resistiva como inductiva. Y pasa esto siguiente, ¿verdad? Está funcionando esta parte de la región. En ese instante, estoy con el ángulo de conducción. En este instante, antes de esta parte sombreada, estoy con el ángulo de disparo. ¿Qué significa eso? Para que les ayude a entender más. El tiristor, en esta parte, antes de la parte sombreada, está como un interruptor abierto. Y cuando estoy en la parte de conducción, está cerrado porque un circuito de control le está mandando a indicar que se active en ese instante. Este instante, el ángulo de conducción, yo les dije que es tiempo. Y eso lo puedo estar haciendo en cada semiciclo. Podría modificar ese ángulo de disparo, que es el tiempo, mediante algún ajuste analógico de un potenciómetro o de un circuito digital, en este caso un controlador. ¿Alguna duda con eso? No. Seguro. Esa. Ahí. Sí, porque en este caso, como es una carga resistiva, es puramente resistiva. Ya sabes que cuando agregamos una bobina, pues ya tenemos cierta deficiencia, podemos decir. Pero al final, tenemos voltaje y corriente. Si te fijas acá en este cuadrante, tengo cierta cantidad de voltaje y cierta cantidad de corriente. Y es constante por esto, En esta parte la corriente está circulando y si yo estoy midiendo aquí con un amperímetro en serie, ¿verdad? Voy a tener corriente, solo que en un instante va a ser negativo. No sé si quedó claro hoy. ¿No? Porque recordad que acá tenemos la bobina, y la cual yo les dije que la bobina queda polarizada al revés. Aquí tenés más menos, según esto. Pero acá está la resistencia y la bobina y va a quedar más menos. Este más menos es con respecto a la carga que vas a conectar. Pero la bobina tiene más menos, y entonces hace que este diodo quede indirecto.
y va a circular la corriente de esa forma, permitir. Aquí va a ser más, menos, y acordate que la corriente sale del terminal más positivo buscando el terminal negativo. Y por eso se dice que siempre hay corriente constante. No sé si hoy quedó claro. Ok, entonces, ¿qué es lo que estaba mencionando acá? ¿Y qué pasa con cuando cambia la polaridad pero en la fuente? Trabajan el otro par en diagonal, S2 con D2, y si usted se fija, siempre tengo voltaje y corriente. O sea, pero, ¿qué les dije? Como característica principal, el voltaje siempre va a ser positivo. La corriente idealmente no va a ser positiva siempre. Y pasa el mismo fenómeno. ¿Sí? Y si usted se fija en ese instante, en la carga no tengo voltaje, pero sí tengo corriente. ¿Quedó claro eso? Okay. Ahora bien, ¿dónde podemos ocupar esta aplicación? Llaman servomotores, que son aplicados más que todo en la robótica. Nosotros tenemos que conectar la polaridad más menos, más una línea en la cual nosotros transferimos los datos para el movimiento del servomotor mediante ángulo. Entonces son aplicaciones donde nosotros podemos ocupar esta parte de semicontrolado. Ok, los circuitos de control del rectificador. Acá les va a quedar más claro el ángulo de disparo y el ángulo de conducción. Porque si usted se fija, MT2 y MT1 son los terminales del tiristor. Y acá estoy con respecto a la carga. El ángulo de disparo para este ejemplo, es un ejemplo aleatorio, es de 30 grados. Y el ángulo de conducción, o sea, el tiempo en el cual está recibiendo voltaje y corriente la carga, es de 150. Y la suma del ángulo de disparo más el ángulo de conducción no tiene que pasar de 180, que es lo que tenemos acá en cada medio ciclo. ¿Sí? ¿Qué otra deducción podemos sacar de este gráfico? Que a menor ángulo de disparo, mayor ángulo de conducción. Y si tenemos mayor ángulo de disparo, vamos a tener menos ángulo de conducción, menos potencia en la carga. No sé si lo logran ver eso. ¿Sí o no? Afirmativo. Ok. ¿Ustedes acá? Entonces acá tenemos la fuente, la carga, los tiristores, ¿verdad? Haría falta el diodo, no encontré otra imagen, pero lo que les quería mencionar era el circuito independiente para poder activar ¿a quién? Al tiristor. ¿Sí? De los cuales estos circuitos de control de compuerta tenemos dos formas. La analógica, que es con respecto, si usted se fija, el circuito de control es esto. Y en este caso es todo esto. Con eso puedo controlar cuando activar el ángulo de disparo y el ángulo de conducción, que al final si afecto uno, directamente va a afectar el otro. ¿Cómo hago eso? Mediante una resistencia fija, un potenciómetro y un capacitor. Este circuito de la figura A, bueno, ambos analógicos tienen la problemática que yo en mi carga no puedo pasar de un ángulo de conducción de 90 grados. ¿Sí? Esa es la limitante que tiene. Y con dos capacitores que tenemos en este caso en el circuito B, tratamos de llegar más o menos a 120 grados en ángulo de conducción o de disparo. Pero no puede llegar a 180 como máximo, por las características de ser analógico. Con un circuito digital sí podremos tener 0 ángulo de disparo o 180 de ángulo de conducción. ¿Cómo funciona esto? Gracias a la característica que un capacitor tiene un tiempo de carga y descarga, entre mayor sea estos valores resistivos, más se va a tardar, en cargar el capacitor y por ende el ángulo de disparo se va a hacer más largo.
Y si ese potenciómetro está al mínimo, se va a cargar más rápido tanto el capacitor C1 o C2 y por ende se va a descargar más rápido. Significa que el ángulo de conducción va a ser mayor. Esa es la forma analógica de poder controlar esto. Para mayor ejemplo o mejor entendimiento, acá sale. Ahí se los acabo de resumir. El circuito más simple para disparar un tiristor es tanto un triad como un SCR, es como se muestra en la figura anterior. El capacitor se va a cargar a través de R1 y R2, quienes son R1 y R2, la resistencia fija y el potenciómetro. ¿Por qué pongo una resistencia fija siempre? Porque si no pusiera una resistencia fija, todo esto sería un alambre y va a dañar el capacitor, ¿verdad? Entonces tiene que haber siempre algo que lo limite. Entonces, cuando el voltaje en el capacitor es lo suficientemente grande para entregar a través de R3, ¿dónde está R3? Acá, esta resistencia R3 le pueden poner entre paréntesis, que es la calculada para proteger la compuerta del tiristor, porque no es un valor aleatorio. Si es un valor aleatorio y es muy grande, nunca se va a activar. Y si es un valor muy pequeño, lo van a quemar. Por eso es que se tiene que calcular mediante esta pequeña malla que está acá. ¿Dónde tendríamos que ver eso? En la hoja de datos. Durante el semiciclo negativo, el capacitor se carga con los valores negativos de la placa. Si usted se fija, son símbolos de capacitores electrolíticos, no son cerámicos, por ende tienen polaridad. Entonces, en el semiciclo negativo se van a estar cargando. Y acá está la relación de R2 con respecto al potenciómetro. Con un valor grande de R2, ¿quién es R2? El potenciómetro. La velocidad de carga es lenta y también va a ser la descarga, produciendo un ángulo de disparo grande. Traduzcan ese ángulo de disparo grande, significa apagado, mayor tiempo apagado. Y el promedio de corriente va a ser pequeño, o sea que le voy a entregar menos tiempo, voltaje y corriente a la carga. Cuando el valor del potenciómetro, o sea R2, cuando el valor del potenciómetro es pequeño, más rápido se carga y más rápido se va a descargar también y por ende la corriente de la carga va a ser grande. ¿A dónde quiero llegar con esto? A esto. Ahí se los dejo, es esta parte analógica, pero yo se los quería explicar de forma digital. De forma digital podemos ver este circuito, ¿cuál es, chicos? ¿El de la parte superior? ¿Este de acá qué es? Una fuente de onda completa. Exacto, un rectificador no controlado. Y acá tengo un autoacoplador. Por eso les preguntaba en el examen que les hice que no valía nada, de si conocían la optoelectrónica, porque acá en estas partes de control, que tienen que ver con potencia y partes de control, se ocupa mucho la optoelectrónica. Entonces, ya voy a ver si en la otra clase les traigo un poquito de información general para que la tengan ahí presente. Entonces... Disculpe, ingeniero, esos optoacopladores son unos que integrados llevan como un sensor de luz, ¿verdad? No es un sensor de luz, es un diodo de luz y puede ser en el receptor. Ya les voy a explicar la otra clase, un tiristor, un transistor, etcétera, etcétera. Pero todo en encapsulado. Ajá, algo así. Unos equipos así los he visto que traen esas piezas. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy uniendo las partes del rectificador semicontrolado mediante un optoacoplador, porque esto es una potencia demasiado alta para este dispositivo, y con este dispositivo estoy controlando esta parte de acá es el semicontrolado. Esta parte de acá es un circuito de detector de cruce por cero. No sé si ya lo han escuchado. Cuando se llega a cero ya se cambia. Exacto. Y eso me va a servir un detector de cruce por cero para sincronizar mi señal AC con DC. Para indicarle al controlador, en este caso en el Arduino, estoy pasando por cero. ¿Qué querés que haga el Arduino? Que tenga un retardo mediante un PWM para que el retardo en el ángulo de disparo se vea afectado en esta autotría y por ende mandar a activar la compuerta. Si yo no tengo ningún elemento que me sirva como sincronización, no puedo hacer ese juego de ángulo de disparo y ángulo de conducción. Conclusión, acá tengo mi detector de cruce por cero mediante un octoacoplador, ya les voy a explicar cómo funciona,
Y aquí tengo para separar la parte del rectificador carga resistiva e inductiva, con otro octocoplador. Y todo controlado por este Arduino, o puede ser también un PIC. Ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Dice que la señal punteada o señal gris es mi señal de entrada, la señal AC, y la señal roja es la de la compuerta, que son unos pequeños picos de voltaje, y la señal azul es la controlable, y donde tenemos 3 tiempos. El T3 es mi 180 grados, y el T2 es lo que va a durar el pequeño pulso de la corriente en la compuerta, y el T1 es el ángulo de disparo. ¿Cómo puedo sacar el ángulo de conducción? T3 menos T1, para saber cuánto tiempo va a durar el voltaje y la corriente en la carga. ¿Dudas con eso? No. Vale, entonces, si quieren, vamos a llegar hasta acá. La siguiente clase voy a seguir con esto. No los quiero saturar de información. Y les voy a hablar también de la optoelectrónica, para que vean qué tiene internamente y qué pues, características puede tener generalmente. Al final hay un tema de acá en su temario, que supuestamente es protección de convertidores AC y DC. Entonces, puedo abarcar con eso de este tema. Bien, entonces, antes de que se vayan, les voy a poner las notas. Y acá están las notas. No sé si los que están en virtual pueden verlas. Sí. Bueno, ustedes no se preocupen, ya les voy a dar el parcial. Bien, como retroalimentación rápido, acá... Permítame. Sí, Miguel. Miguel. Okay. Bien, como retroalimentación rápido con respecto al parcial. En general, el parcial estaba diseñado, yo lo había diseñado para que se sacaran por defecto, si habían por lo menos leído, habían puesto atención, un 7. ¿Sí? Y fallaron mucho en el ejercicio de la fórmula. Si se recuerdan, hicimos un ejemplo, les expliqué el torque, todo eso. Solo tenían que aprenderse la fórmula e ir a sustituir. Pero no se acordaron de eso. Entonces, es una cuestión. Y luego, pues, habían 2 preguntas que me llamaron mucho la atención. Fue la de sistema abierto, que yo les puse el sistema de un jardín. Yo les puse un timer. Creo que el timer se confundieron y pensaron que era un sensor. Y el timer no es un sensor. El timer se le ajusta un tiempo y él, no importa, lo ponemos en un jardín, en una casa, si está lloviendo o está haciendo mucho calor, él en base a ese tiempo va a activarse. Entonces no se puede considerar un sistema cerrado. La otra que me llamó la atención fue la pregunta, bueno, aquí tengo la solución, se la voy a poner. Hice 2 claves. Entonces, por si se preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué no esto? Acá está una clave y aquí está la otra clave. La otra pregunta que me llamó la atención fue la pregunta 8. La 8 las invertí. Los dínamos, me acuerdo que hablamos de eso y les mencionábamos que los dínamos generaban corriente DC y yo aquí le puse alterno. Entonces ese era falso. Y los alternadores no generan corriente directa, sino que era alterno, entonces lo había cambiado. Entonces esa pregunta, más la pregunta 3, fueron las únicas que yo dije, me llamó la atención porque algunos sí lo hicieron bien en esta pregunta, pero esta sí creo que se dejaron ir, no sé por qué característica. Entonces esa parte, de ahí lo demás, pues la mayoría anda bastante bien en teoría, y aquí está pues la solución del ejercicio. El ejercicio sí era el mismo para los dos. Lo que cambiaba era la pregunta 1. La pregunta 1 era el diagrama de flujo de potencia de un generador y en la otra clave era la de un motor.
Entonces ahí cambiaba. Y eso ahí estaba en la clase, ahí estaban los diagramas. O sea, ahora les pregunto, ¿qué les pasó a ustedes? Siendo sincero. ¿No estudiaron? Yo me confundí sinceramente en la pregunta 1. ¿Cómo? De mi parte yo me confundí. Ok. Es cierto, me acordé que en la primera pregunta todos comenzaron a hacer el diagrama de equivalente, ¿no? De motor, resistencia y todo eso. Entonces, yo solo los dejaba, no les puedo decir nada. No podía. Entonces ahí fue, ¿verdad? Ya cuando comenzaron a salir escuché que ahí, que no sé qué. Entonces eso. Ingeniero, una consulta. Ajá. ¿Esa es la nota del parcial sin el trabajo o ya la nota de registro? No, solo es del parcial. Acá no está nada del trabajo todavía. No he revisado las preguntas, etcétera, etcétera. Gracias. Okay. Bien, lo que voy a hacer... Apá, no echa la mano, ingeniero, con algo ahí. Ok. Lo que le quería mencionar era que sí es cierto que han salido un poco mal, y tanto, porque hubieron buenas notas. La mejor nota creo que fue 8.5. Y creo que eran como unas 10 personas. Entonces lo que voy a hacer, las preguntas que les dejé del video, esa nota, espero yo que hayan respondido bien. Esa nota la voy a duplicar con el trabajo de investigación de teoría. ¿Sí? Entonces, si tienen 10, pues van a tener 10 en las dos notas. Y ya con eso, pues creo que les hace un pequeño colchón, ¿no? Y más, un trabajo que les voy a dejar como sustitución, eso va a ser aparte de la visita técnica. ¿Sí? Sí, va a entrar en ese registro. Ya este fin de semana tengo que hacerlo y como va a ser en grupo, van a hacer menos trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma. Así que traten de salir bien con eso para poder equilibrar esto, ¿no? ¿De cuánto Va, entonces, ¿hola? son los grupos, ingeniero? No te entendí, perdón. ¿De cuántos integrantes los grupos? De 5 para poder calificar rápido. Bien, entonces llegamos hasta acá. No se preocupen, la otra semana que vengan le pueden entregar su parcial y cualquier cosa, pues ya ahí está la solución, ¿verdad? Para que no digan que me he sacado de las manos, de las mangas las notas. Así que llegamos hasta acá, nos vemos la otra semana. Cuídense. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Permítame, ya les doy los parciales.